el discurso que había hacia las universidades era un discurso muy trato, beligerante, sí. muy de destrato, muy de no escuchar a sus autoridades, ni mucho menos. Por eso se escaló el conflicto. Si hubiera habido una instancia de diálogo, el conflicto podría haberse manejado de otra manera, ¿no? Creo que la marcha ayudó a que se bajara este nivel de confrontación. Que esperamos que eso se traduzca en hechos concretos, porque si no hay hechos concretos, el problema sigue existiendo. Estamos en la misma situación que estábamos antes del 23, al día de la fecha. ¿Cómo se determina qué porcentaje del presupuesto nacional va destinado a las universidades? Bueno, en primer lugar hay una ley de financiamiento educativo que dice que Incluso está por ley el monto la o el porcentaje de claro, becas. la inversión en educación debería ser del 6% del PBI. Bien. Lejos está ahora, pero muy lejos, de cumplir con la ley de financiamiento educativo. En el caso de las universidades estamos por debajo del 1%. Estamos más bien cerca del 0,6% del PBI. Por lo tanto, lo que se determina anualmente es un monto para las universidades. El presupuesto se compone de dos grandes partes. Ese monto para las universidades que va en forma directa, donde aparece cada universidad con su nombre y un porcentaje, o sea, una parte de los montos, y una parte que se denominaba debajo de la línea, que eran los fondos que las universidades tenían que ir a buscar a partir de la presentación de proyectos. Esos fondos, por ejemplo, en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que no se trató en el Congreso, esos fondos eran esa parte del presupuesto de 72.000 millones. Eso fue lo primero que el gobierno borró, ¿sí? ¿Qué había ahí? Por ejemplo, financiamiento para carreras críticas. Claro. O sea, nosotros podríamos haber presentado el proyecto de medicina o el proyecto de psicología y obtener financiamiento de ahí si te aprobaban el proyecto. Así fue, por ejemplo, como se formó enfermería en su momento, con un contrato programa. Bueno, eso el gobierno lo borró un plumazo. O sea que ya del presupuesto general sacó todo eso que es lo que se llama bajo la línea técnicamente, pero que yo le llamo crecer. La parte de arriba sería sostener, la asignación directa a universidades, que está dividida en dos grandes partes, sueldo y gasto de funcionamiento, y la parte de abajo, que era la de crecer, obras, carreras, extensión, investigación, proyectos de higiene y seguridad, bueno, todo eso es lo que el gobierno dijo, chao. O sea, 72.000 millones de lo que estaba previsto directamente no se consideraron. Y del presupuesto, la parte de funcionamiento se congeló al 2023. Sueldo se va actualizando mes a mes en función de la paritaria nacional. Por ejemplo, este último mes se pagó con un 8% de aumento. Entonces eso se va actualizando en función de lo acordado en paritaria, que bueno, las paritarias en realidad no están acordando. O sea, los gremios están rechazando y el gobierno dice, bueno, esto es lo que hay y no hay más. Entonces, bueno, eso es como está saliendo los últimos aumentos. Pero sí, el mayor problema estuvo en el congelamiento del presupuesto 2023 respecto a gasto de funcionamiento. En este sentido, teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar, que es el 0,6% del PBI, del Producto Bruto Interno Nacional, si tuviésemos el 6% que se establece por ley, podríamos estar... Es que el 6% es para todo el sistema. Por eso, para todo el sistema nacional. Para todo el sistema nacional, tanto universidades nacionales como primarias, secundarias y demás. O sea, todo el paquete de educación debería llegar al 6. Las universidades, lo ideal sería que estuvieran en el orden del 1,5, que fue una propuesta que estuvo también en danza el año pasado y que, bueno, no se logró obtener, ¿no? Bien, y este 6% que, bueno, va a diferentes áreas, ¿se podrá recuperar en algún momento? ¿Está decretado de esta manera y lo tiene que cumplir el gobierno o lo puede obviar? Es una ley, pero es una ley que bueno no se ha venido cumpliendo, que en algunos momentos sí se ha acercado bastante a ese nivel de porcentaje, pero que bueno, o sea, eso depende de las políticas del gobierno. Y no parece, digamos, que haya un fuerte interés en cumplir con la ley de financiamiento educativo que está vigente. Pero volvamos a esto que yo decía, gasto de funcionamiento, porque hay muchas cosas que se repiten y que la gente las cree, ¿sí? Por ejemplo, se dijo, el año pasado no les actualizaron nunca
gasto de funcionamiento y no se quejaron. ¿Por qué? Porque Exacto. al inicio del año ya se había actualizado por la inflación del año anterior. O sea, nosotros en el 2022 tuvimos 78 millones para gasto de funcionamiento, todo el año. ¿Por qué? Porque se determina el monto y se lo divide en 12. Durante el 2023 ya nos dieron el incremento del año anterior, que fue del 110% anual. Entonces partimos con 151 millones. O sea, esta es la diferencia. Mientras que este año, con una inflación que se había acumulado del orden del 211%, más la de este año que permitió que llegara al 287%, nosotros recibimos en enero lo mismo que en enero del año anterior. Claro. ¿Sí? O sea, esta es la diferencia. 78-2022, 2022, perdón, 151-2023, se aplicó la inflación. Nosotros este año para funcionamiento deberíamos haber recibido en el orden de 500 millones aplicando el 211 de inflación anual del año pasado. No, arrancamos con lo mismo del año pasado, o sea que arrancamos con el 30% en términos reales de lo que tuvimos el año pasado. Bien, en relación a esto, ¿no? Y teniendo en cuenta la inflación y teniendo en cuenta las características de nuestra universidad, que tiene 5 facultades, una escuela de ciencias de la salud, 3 colegios preuniversitarios, actividades de extensión en diferentes departamentos, Hachal, Valle Fértil, Calingasta. ¿Cuál ha sido de todas estas unidades donde más ha impactado el aumento, por ejemplo, de la electricidad? En todas. La electricidad hemos pasado de 7 millones en marzo del año pasado a 58 millones ahora. O sea que ustedes imagínense que se habló de, bueno, ustedes van a recibir un aumento del 70%. Claro. Bien decía Moriñigo recién, el 70 más el 70 no es el 140. Sí, estamos en un problema matemático. Claro, ahí, porque el 70 fue para marzo. Si uno lo divide en enero, claro, febrero y marzo, estamos hablando de que por mes recibimos un 23% más de fondos que el año pasado, para funcionamiento. Sí, estamos hablando de funcionamiento, ¿sí? Y gasto de servicio, ¿no? Por ende, contra un 659% interanual de incremento de la energía, eso muestra por qué se les ha complicado la vida a todas las universidades del país. Porque por nosotros el tema más caro que tenemos es el tema de energía, sí, el tema de agua. Ayer estuvimos charlando con las autoridades de OCE para tratar de llegar a algún acuerdo ahí. El tema de los servicios de limpieza, cuando los requerimos. Vamos por parte. Sí. Dijimos que en luz son 58 millones en general. Sí, la boleta de marzo, que sí, es una boleta de un mes en donde impacta poco porque viene calculada sobre 2 meses anteriores. Ahora que no hay funcionamiento. Ahora vamos a ver cuando ya esté a pleno todo el tema de los alumnos de las aulas, ¿no? ¿Agua? Y el agua pasó a 6 millones, ¿sí? De 1 millón que pagábamos pasó a 6 millones. Ahí puede haber un acuerdo con OCE. Hemos planteado el tema OCE porque la verdad que se ha transformado en una situación muy onerosa también, más del 300%. Entonces nos recibieron muy bien ayer y bueno, prometieron que iban a llevar nuestra inquietud para ver si podemos hacer algo. ¿Qué hacíamos antes? Pagábamos anual, con lo cual congelábamos la tarifa, los aumentos durante el año, y recibíamos un 25% de descuento, por ejemplo, el año pasado. Bien. Este año estamos rediscutiéndolo. Gas va a impactar durísimo en los meses de mayo y junio, ¿sí? O sea, fíjense que se están hablando de incrementos del 1000%. Y nosotros con suerte que vamos a tener gas y este conflicto con los gobernadores del sur se soluciona. Claro, nosotros tenemos un bajo consumo de gas en estas épocas, pero bueno, después para lo que es mayo, junio y julio, donde ya empieza a calefaccionarse las aulas, se dispara, ¿no? Imagínense lo que pasa justamente en las universidades patagónicas. ¿Sí? El costo de calefaccionar las aulas, porque acá podemos pasar un poquito más de frío con los alumnos y abrigarnos un poquito, pero en el sur no lo podés hacer. Y empezando que desde marzo ya está nevando en algunas partes. Y San Juan no entraría por ahora en la zona fría, también sería un impacto allí para las universidades. Claro, sí, no, la boleta como digo de gas también nos va a impactar muy fuerte, pero bueno, después en la universidad también tenemos un gasto muy importante en seguridad. Sí, que está tercerizada. ¿Y por qué en seguridad? Y sí, está tercerizada, porque, ¿por qué? Porque alguno podría decir, bueno, pero encárguense ustedes de la seguridad. Sobre todo en los colegios preuniversitarios hay que hacer mucho control y mucho cuidado a los ingresos, por todos los problemas que conocemos, a el acceso a veces de algunos familiares,
Y uno Claro. se pregunta por qué. Y porque hay muchas órdenes de restricción de la justicia respecto Sí. a algún problema de padres y demás. Entonces, ya no son los tiempos en que nosotros íbamos, entrábamos y prácticamente el preceptor te solucionaba todo. Ahora, la verdad que, sobre todo en el nivel preuniversitario, hay que tener seguridad y bueno, y eso también son incrementos que se han ido multiplicando, ¿no? ¿Cuánto estamos hablando ahí? No, depende de cada unidad, Ujú. porque cada unidad tiene distintos horarios y demás, pero te doy un ejemplo, un solo ejemplo, escuela de música. Sí. Para que no haya ningún tipo de vandalismo tenemos que tener seguridad ahí. ¿Cuánto es la boleta mensual para seguridad? En este momento del orden de los 2 millones de pesos. Entonces, bueno, hay un montón de cosas y así como te digo eso, los Sí. preuniversitarios y todo lo demás, ¿no? También el propio presidente del CIN hizo referencia a los gastos extraordinarios que tienen, como por ejemplo los alquileres, que en el caso de nuestra universidad también tiene varios alquileres. Son pocos porque sobre todo se solucionaron algunos problemas de algún alquiler de museo que teníamos. Sí tenemos un alquiler para algunos institutos, como puede ser el ICATE, que ahí estamos pagando. También tenemos un alquiler para el tema de la orquesta, ¿no? Para cuando vienen los directores, o sea, hoy no hay director estable. Claro. Pero bueno, son pocos los alquileres, ahí no nos impacta tanto, ¿sí? Pero bueno, en términos generales, cada una de las cosas que pagamos se ha multiplicado exponencialmente y no así lo que es los recursos que recibimos. Ricardo, el esfuerzo que hace la universidad para mantener estas cuentas en medio de este ajuste no puede hacer más de lo que está haciendo. Es lo que decía Víctor recién. ¿Qué estamos sacrificando? Acuérdense que nosotros hicimos emergencia presupuestaria por el Consejo Superior y pusimos prioridades. El dictado de las clases para que el alumno no pierda sus trayectos formativos, las becas y el comedor. ¿Qué estamos sacrificando? Va a ser un año en que no vamos a poder comprar absolutamente nada de equipamiento. Esperemos que no haya grandes roturas o cosas que por ahí necesitemos, porque la verdad que va a ser un año en donde no tenemos un peso para eso, ¿sí? O sea, vamos a sacrificar, como decía Víctor también, pequeñas obras, cuestiones de mantenimiento, higiene y seguridad lo vamos a mantener a como de lugar, porque bueno, es necesario, pero todo esto que implicaba poder crecer en las bibliotecas, por ejemplo, Claro. todas estas Compra cosas de que implica, bibliografía, de libros. claro, todas estas cosas, bueno, hoy por hoy va a ser un año perdido en ese sentido, ¿no? En la medida que no haya una solución, porque bueno, hay una promesa de que ahora en mayo vendrían otros 70% sobre la base, pero que bueno, tenemos que esperar a ver si se cristaliza y ver qué pasa después, ¿sí? Con estos dos aumentos nosotros estaríamos llegando a un 40% con suerte de lo que se necesitaba del aumento general, ¿sí? ¿Por qué no el 50%? Porque justamente, como bien decíamos, esto se va recibiendo el aumento en distintos meses sin tomar retroactivo hacia atrás, entonces bueno, el porcentaje se diluye. Bien. Una consulta también en función de las declaraciones del presidente del CIN, que dijo, bueno, la marcha del paro nacional federal de mañana es sindical. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta opinión? Que no, él dice que no tiene nada que ver con la marcha universitaria, que eran reclamos distintos, que hubo una idea en común que era la defensa universitaria. ¿Usted considera que tendría que haber tomado alguna posición el CIN respecto a esto? No, yo no puedo hablar en nombre del CIN, ¿no? A ver, sí, yo o como creo... Universidad Nacional, ¿cuál es la postura? No, como Universidad Nacional, a ver, nosotros allí sí no podemos expresarnos directamente a favor o en contra del paro. Yo sí puedo decir que creo que es un reclamo justo, porque este es otro tópico que no hemos tocado, que es que los salarios del personal docente y no docente de la universidad quedaron un 36% por debajo de la inflación acumulada desde diciembre a la fecha. Mientras que en otros sectores del Estado la pérdida fue solo del 18%. O sea, fue más castigado el segmento universitario salarialmente que el resto de la administración Sin pública, contar ¿no? el 2023.
Sí, contar el 2023. El 2023 los aumentos venían acompañando la inflación. Se dieron aumentos de manera tal que se permitió cubrir lo que eran los índices de inflación. El gran problema y la gran acumulación de pérdida fue, por ejemplo, enero, con una inflación del 25%, nosotros tuvimos 0% de pauta de aumento. Luego con un 22 tuvimos el 16, luego el 12 y luego el 8. ¿Sí? O sea que ha venido quedando muy retrasado el salario. O sea que yo particularmente comprendo y comparto la medida del jueves, pero bueno, como dice Moriñigo, en el otro caso era un reclamo puntual de las universidades, ¿no? De un sistema que propone un cambio social, ¿no? ¿Cambió? ¿Qué análisis se hace ya pasado varios días de esa marcha, Ricardo? ¿Cambió la postura de gobierno? ¿Sintió un fuerte apoyo de la sociedad? Porque la verdad es que la marcha fue... Sí, hay quienes quieren minimizar la marcha. Yo creo que la marcha fue muy significativa. Muchos decían, y bueno, pero se unieron algunos sindicatos. La cantidad de gente que hubo en todo el país no fue por otra cosa que el apoyo a la educación pública. Y esos sindicatos que se unían es porque también defienden la educación pública, porque también tienen hijos o han estudiado dentro de la universidad. Entonces, quien la minimice por ese lado, o porque fue tal o cual personaje político. Hubieron de distintas extracciones, acá en San Juan, por ejemplo. Sí. Y yo creo que esa marcha fue tan contundente que permitió que se morigerara un poco este discurso tan beligerante. Creo que lo resaltaron también en la entrevista anterior. El discurso que había hacia las universidades era un discurso muy beligerante, muy de destrato, muy de no escuchar a sus autoridades, ni mucho menos. Por eso se escaló el conflicto. Si hubiera habido una instancia de diálogo, el conflicto podría haberse manejado de otra manera, ¿no? Creo que la marcha ayudó a que se bajara este nivel de confrontación. Que esperamos que eso se traduzca en hechos concretos, porque si no hay hechos concretos, el problema sigue existiendo. Estamos en la misma situación que estábamos antes del 23, al día de la fecha. Bien. Bueno, Ricardo, queríamos conocer cuál era su opinión y cómo está la universidad y cómo estamos con los gastos. Por ahora estamos como antes de la marcha. Por ahora estamos como antes de la marcha y comprimiéndonos en todo lo que se pueda para tratar, como digo, de garantizar esas cosas, y que podríamos sacar la falaz idea de decir, pero ¿vieron? Con menos recursos pueden funcionar. Sí, pero no se hace lo que tenemos que hacer, ¿sí? O sea, no vamos a poder crecer en absolutamente nada y vamos a ir perdiendo inversión. Lo que se rompió, lo que se desmejoró, se desmejoró. Ricardo, lo aprovechamos por último para, siempre que viene al estudio, lo aprovechamos para hablar un poquito de economía. ¿Qué análisis realiza de esta coyuntura que se da? Dicen que están bajando los precios. Que los salarios superan a la inflación. Lo dijo Milei también. Fuera del país lo dijo. A ver, en los cementerios no hay aumentos de precio. Sí. O sea, puede ser una frase dura, ¿no? Claro. Pero, sí, bastante. Pero cuando uno genera una recesión que va camino a ser del 10% anual, lo que está haciendo es un parate en la economía que va a impactar, pero terriblemente, en lo que es la tasa de desempleo. Yo creo que lo que hay que monitorear para los próximos meses es cómo impacta todo este ajuste en la tasa de desempleo. Entonces, con este ajuste, secar el mercado, indudablemente que los precios van a tender a bajar. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque es la paz de los cementerios. O sea, si uno no tiene para comprar, no va a comprar. Indudablemente que no va a poder comprar y algunos precios van a tender a bajar. La coyuntura es difícil porque las reservas no se han recuperado. Hablamos de que se ha recuperado en 15.000 millones aproximadamente las reservas, cuando hay 11.000 millones de dólares con importadores. Es decir que lo que estamos haciendo lo que está haciendo el gobierno es tal vez ganar tiempo, ¿sí? Ganar tiempo. Para que salga la ley y se concrete el pacto de mayo. No pagando deuda, ¿cierto? Por ejemplo, a las distribuidoras eléctricas que ahora les están ofreciendo un bono con quita del 50%. Sí. Entonces, hay mucho retoque, que alguno puede decir, no, pero la macro está funcionando bien. Primero, decir la macro funciona bien y la gente la pasa mal, ya en economía es terrorífico, porque la economía no es ciencia de los números, es una ciencia social, es una ciencia humana, ¿sí? Entonces,
como ciencia social no puedo hacer esta disquisición, no, la macro más o menos funciona y en la micro la gente se muere de hambre, ¿sí? Entonces, que bajen los precios es una buena noticia, pero si es en la paz de los cementerios, no es buena noticia. Exacto. ¿Considera que la ley base va a ser un apoyo generalizado para el gobierno? Está hoy, ya comenzó ayer el tratamiento en senadores y habían algunas cositas que descubrieron, como que las transcripciones de lo que pasó en diputados no eran tal. La verdad que el tratamiento de esta ley viene siendo muy irregular, ¿cierto? Desde cómo se conforman los dictámenes, desde cómo se vota y quien dice yo voté de una forma y después cambié mi voto y no aparece, o el texto se cambia. Claro, o el texto se cambia. Entonces una ley que nace bastante complicada y que tiene aspectos muy graves para la sociedad, muy graves. Yo voy a tomar un solo ejemplo. Muchos estudios contables o jurídicos van a estar muy contentos de decir, yo como monotributista, profesional monotributista, voy a poder tener 5 monotributistas a mi cargo, ¿sí? O sea que lo que era la relación... por un año. Aprueba por un año y luego los puedo tener como monotributistas a cargo sin registrar. Exacto. O sea que todo lo que esto sea... significa sin aportes jubilatorios, sin obras sociales, se hace el aporte, sin carga, aporte como autónomo. Claro, se hace el aporte pero como lo hace autónomo a través pero lo hace el empleador, claro, no el... Claro, a través del monotributo. Entonces Exacto. nosotros vamos a tener toda una gran cantidad de profesionales que no van a estar con un régimen de trabajo como tenía el régimen de contrato de trabajo, ¿sí? Ahora van a pasar a ser autónomos. Entonces, bueno, estas cosas que se las ve como una panacea, como una flexibilización, la verdad que no se ve en ninguna parte del mundo. No se ve en ninguna parte del mundo. Y bueno, otros temas que la jubilación de las mujeres, como ya hemos visto, pero cómo ahí afecta el tema de la moratoria. El monotributo está, o sea, en la actualidad está blanqueado o no blanqueado está. Está, pero acá vos ya transformás en ley que alguien pueda tener un estudio, una pequeña empresa con 5 personas a su cargo como monotributista, ¿sí? Yo monotributista con 5 personas que comparten mi actividad como monotributista. Entonces la actividad profesional, por ejemplo, es una de las más perjudicadas ahí. Pero es una figura que también dentro del ámbito universitario se ha usado. Se ha usado lamentablemente y estamos yendo camino a que no se use, a que eso no sea una condición normal. Pero bueno, la verdad que... Porque tampoco hay garantías para el monotributista de que va a quedar en planta a futuro. No. Hay algunos elementos que, a ver, si uno lo que tiene que hacer, por ejemplo, es un trabajo de service, bueno, no necesariamente la persona tiene que estar adentro, se la puede contratar para hacer ese trabajo específicamente y luego no continuar. Pero sí estos otros casos que decimos en donde ya se formaliza esta relación, sin tocar otros aspectos, como decíamos, el tema de la jubilación de las mujeres que nos impacta en la universidad. Sí. ¿Sí? Nosotros, muchas mujeres que pensaban jubilarse porque les faltaban años de aporte y demás, con moratoria, ahora no lo van a poder hacer. Y van a tener esa jubilación a los 65 años con un 80% de lo que es la mínima, ¿no? Exacto. Bueno. Increíble. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ricardo Coca, el secretario administrativo financiero, pasando por los estudios de Radio Universidad. Nos vamos a una pausa, Marisa. Nos vamos a una pausa y vamos a continuar analizando qué pasa dentro de la universidad, pero en este caso desde el sector gremial.